Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar del España 4, Arabia 0. Qué cagado que estoy porque yo el partido lo vi atrasado. Al primer intento me quedo dormido al minuto 30 y pico. Segundo intento me quedo dormido otra vez más o menos al minuto 30 y pico. Tercer intento ahí sí, lo retomé ese minuto y vi, por supuesto, hasta el final. Son casi las 9 de la noche, así que yo voy a ser la persona con más retraso en el mundo en cuanto a ver los partidos. Más atraso, no estoy hablando en otro sentido de la palabra. Que se me entienda, por favor, YouTube. Voy a ver con mucho retraso los demás partidos, por lo tanto los videos van a estar con más retraso también. Esto lo quiero aclarar. Pero bueno, gente, ustedes saben, hay que ver los partidos completos para opinar. Si no, acá no se opina y si hay que demorarse, no importa. Vamos a hablar del gran triunfo de España con muchas observaciones, sobre todo ante Arabia. Por supuesto, cuando a veces ven que yo miro a otro lado en estos análisis del Mundial, por lo general es porque estoy mirando las alineaciones. España tuvo 3-4 cambios que, por supuesto, le dieron otra dinámica contra una Arabia que trató de usar línea de 5. Sí me llamó mucho la atención que el futbolista Cano, el cual destacó contra Uruguay y es un futbolista clave en la creación de juego de Arabia. No sé por qué no lo puso el técnico, es algo que me explico. Está bien, Doní lleva un mes porque Gerard Renard era el técnico y se fue hace un mes y evidentemente es un proceso nuevo. Yo a Arabia no le puedo exigir tanto, ya no solo por plantel, sino, aunque es una buena generación de Arabia, pero sí en cuanto a lo que es el proceso, porque repito, si vos cambias de técnico un mes antes del Mundial, estás muy complicado. Pero entiendo por qué Cano lo pone recién en la segunda mitad. Es algo que me llamó la atención. Y ahí perdió mucho, porque España en todas las posiciones de la cancha estuvo muy bien y con este equipo titular, España ahí te digo tranquilamente puede soñar fuerte en este Mundial. Primer punto, jugó Pedro Porro. Me gustó Porro. Me gustó porque el tipo pasó bien al ataque, lo utilizó por dentro, Luis de la Fuente, tanto a él como a Cucurella, porque si ustedes ven, por ejemplo, el partido pasado, España utilizó mucho las bandas con los extremos, porque claro, Ferran, ¿a quién te va a desbordar? Gavi, mucho menos, y encima que volvía una lesión. Entonces, evidentemente, las bandas ya las tenías bien ocupadas por Alex Baena y Lamine Yamal, que ahora vamos a entrar en él, pero claro está en que estos dos futbolistas, evidentemente, te hicieron diferencia a la hora de jugar por dentro, porque lo que provocaba la subida de Pedro Porro por dentro era que no sabían a quién tomar los defensores. Por ejemplo, Tambaqui, que fue el que se metió el gol en contra, el autogol en el cuarto tanto de España, no sabía si ir con la Milla Mal y acompañarlo a Harvey para no sufrir ese uno contra uno al lateral de Arabia, o no sabía si anticiparse a Pedro Porro porque eso provocaba que la Milla Mal pueda pegar un desmarque en el área y se te generaba un problema enorme. O Mikel Oyarzabal, que hoy sí se sintió como de falso 9, que lo ha utilizado más de una vez. Pero claro, ¿cuál es la diferencia con el otro día? Que el otro día Mikel Oyarzabal no tenía quien le pasara para un desmarque, porque además no tenía tanto para asociarse por la disposición que tuvo España, con una posesión muy larga. Y en este caso el tiki-taka, yo igual a veces los títulos los pienso sobre la marcha, a veces por ahí me sale, voy pensando, no es tan importante el título en sí, es como la tapa un diario, lo que importa es el contenido en sí del análisis. Pero, ¿qué pasó con el tiki-taka de hoy a diferencia del otro día? Primero que utilizó por dentro a Pedro Porro y a Cucurella. Entonces, eso provocó que Arabia, en el retroceso del mediocampo, nunca supiera a quién tomar en las marcas. Que el otro día uno me preguntó, Marcelino, que se ve que se cansa de hacer preguntas, preguntó qué es tomar, a quién tomar. Me refiero a tomar las marcas. No sabían si ir de anticipo en la presión, porque ni siquiera presionó Arabia, trató de meterse atrás en la primera mitad, pero claro, siempre digo lo mismo, la mejor forma de romper un cerro es con jugadores desequilibrantes. ¿Y quiénes son esos jugadores desequilibrantes? Sobre todo una Milla Mal, que hoy jugó, después haré las notas también, estaré con retraso con las notas, 7 puntos, poner 7 y medio, es un partido terrenal para lo que es la Milla Mal. Yo lo he visto en esta misma temporada muchos partidos mejores, pero evidentemente con una Milla Mal más terrenal te hace diferencia igual, porque tiene ese desequilibrio, tiene ese uno contra uno, porque tira esos desmarques, que provoca un desorden en la defensa. El primer gol viene en un pase por la otra banda y él llega solo abajo del arco, pero ese instinto no lo tenía España en el otro partido, que fue Oyarzabal, que dio la asistencia del primer gol y convierte los otros dos goles. ¿Pero por qué? Porque España pudo abrir más la cancha y Oyarzabal, cuando avanzaba posiciones, siempre se llevaba uno de los tres centrales de Arabia encima. Por lo tanto, Oyarzabal no solamente hizo un gran partido en cuanto a la determinancia, que está claro, sino en cuanto a desordenar el sistema de Arabia, que fue muy flojo, y España lo supo aprovechar muy bien. Porque gracias
a los movimientos de sus futbolistas, sobre todo sin pelota, porque el tiki-taka siempre se destaca por fútbol de posesión, de 2 al 4, al 5, al 8, al 10, y se habla del juego de posición, de que claro, todos tienen un puesto fijo y es todo como me muevo, pero ahí está la clave del juego de posición, que es la movilidad sin pelota. Eso es lo que hace mucha diferencia, porque lo que vos tenés que hacer es que la pelota vaya a una buena velocidad, no solo el jugador. Por lo tanto, tenés que saber ocupar bien la cancha. Por eso fue de tanta importancia en Lamine Yamal y un futbolista como Alex Baena, porque los dos provocaron que Oyarzabal pueda potenciar mucho más su rendimiento, evidentemente. Y en ese tramo, encima el mediocampo de España se potenció mucho más. Hoy Rodri, a diferencia del otro día, hizo un partidazo. Rodri volviendo a su mejor versión. Pedri, gran partido. Aún así yo le exijo más al futbolista de Barcelona, porque yo sé que con la calidad que tiene puede todavía jugar aún mejor, pero ha sido un gran partido. Y de Dani Olmo también, evidentemente. Con este mediocampo España sí, repito, tiene para soñar. Con este equipo titular tal cual el mismo, yo sigo pensando lo mismo, a pesar de que Unai Simón hasta ahora cumplió en el Mundial, pero yo sigo pensando que para mí el arquero tendría que ser Joan García, o en segundo lugar un David Raya. Para mí los dos, y tercero Unai Simón. A mi consideración, yo sé que él lleva muchos años en la selección, ya está en la época de Luis Enrique, y quizás después en los siguientes partidos destaca y es el mejor arquero del Mundial, quién sabe. Tampoco lo han exigido mucho, pero no estoy diciendo que atajó mal. Lo que digo es que para mí hay dos que, sobre todo uno que es Joan García, para mí son superiores en ese puesto. Pero después los otros 10, yo creo que con este equipo sí España puede hacer mucha diferencia. Porque no necesita si es un 9 de área. Si bien le faltó gol o por ahí le falta ese estilo de 9, si vos rodeas a Oyarzabal de estos dos futbolistas, lo que provoca, moviéndose todos, es un desajuste en la defensa. Y eso es lo que pasó en los demás goles. El segundo viene un córner, le queda la por, se la da justo ahí a Oyarzabal que mete el segundo. El tercer gol, que viene al minuto 24. Fíjense cómo es la jugada, porque todos nos vamos a quedar con un gol de Oyarzabal, la asistencia de Olmo, pero la jugada completa en sí. Cucurella, que hoy también jugó un gran partido, la diferencia es que hoy a Cucurella lo acompañó el equipo, porque Cucurella ya había hecho un buen partido contra Cabo Verde, pero ¿cuál es la diferencia? Contra Cabo Verde el tipo se abría mucho a banda y casi que parecía un extremo. Acá jugó por dentro, le dio esa amplitud a Alex Baena para justamente abrir la cancha y desarmar esa defensa de Arabia, y fíjate cómo se potenció también. Fichado por el Real Madrid, gran acierto. Después el rendimiento puede ser bueno o malo porque hay contextos personales, de disciplina, de nivel del equipo colectivo, pero evidentemente es un futbolista que cualquiera le gustaría tener en su equipo, porque sabe interpretar muy bien el juego de ataque y además sabe jugar por fuera, haciéndose de vuelta, y tiene técnica para jugar por dentro y ser manejo en la creación del equipo. En ese cuarto gol Pedro Porro está por dentro. El Pedro Porro está en la posición casi del número 10, no se abrió porque Lamine Yamal estaba ocupando una zona mano a mano con el lateral izquierdo, lo cual provocaba que Pedro Porro, al estar por dentro, y por lo general los laterales, sobre todo en España, que no ha utilizado históricamente los laterales por dentro como otros equipos en la historia, evidentemente esto provocó que Arabia no sepa dónde marcarlo, tira al centro, participa Cucurella, participa Dani Olmo, que también pisó el área, y esto provocó que Oyarzabal convierta después el tercer gol del partido. Pero toda una situación se dio gracias a la movilidad de los futbolistas de España sin pelota. Y esto, por supuesto, te marca la diferencia de jerarquía que hubo en este partido con el primero. Porque España la idea la tiene, ¿no? Porque yo sé que yo escucho a todo el mundo que hace análisis del Mundial. Evidentemente igual yo tengo mi opinión, se basa en el partido, no lo que digan otros, porque de hecho, con la gran mayoría de la gente que opina de los partidos del Mundial, no suelo coincidir. Porque también yo les digo siempre lo mismo, de 20 videos que yo veo de análisis de un partido de fútbol, 2 o 3 hablan del juego, del fútbol, del juego, lo que pasa con los futbolistas. Después son 17, 16 que hablan, repito, de sí, este jugó bien, este jugó mal, pero empiezan ya con los adjetivos y buscar como las exageraciones para bien y para mal. Pero si vamos al caso, por ejemplo, algunos decían que el estilo España está obsoleto, no coincido para nada, porque por ejemplo, Luis Enrique tiene esa forma de jugar en el PSG y mirá cómo le va. ¿Cuál es la diferencia? Que inclues, obviamente, vos podés fichar, no es como en selección que es lo que te toca o dependés de ciertos nacionalizados y ya está. Y es distinto. Y ya lo había demostrado Luis Enrique en el Barça, aparte. Guardiola, el mismo Manchester City, lo demostró todos estos años.
Evidentemente no está obsoleto ese estilo de juego. Lo que pasa es que está la teoría, que es la idea que uno tiene para jugar, y está la práctica. Y la práctica te la hacen los jugadores, evidentemente. Y España, yo por eso fui muy crítico con Luis de la Fuente el primer partido, yo no coincidía con la disposición de esa delantera. Hoy pusiste una delantera más lógica y en el primer tiempo solucionaste el partido. Pero en el entretiempo, mira, me centré tanto en el primer tiempo, que vamos 10 minutos, un montón, porque no es para analizar tanto después el resto, porque hicieron los cambios. Se fue Oyarzabal a la mitad del partido, se fue la Yamal también, entró Pino y entró Ferran Torres. Ferran Torres, por favor. Mirá que era un partido, Ferran, para poder, como ahora está de moda los que dicen de mi edad, farmear goles. Era para hacer 2 o 3 goles y los que se perdió. Ferran no ha tenido un buen rendimiento y evidentemente esto le puede pesar a España porque lo va a necesitar mucho. Ferran lo que tiene es mucha movilidad, lo que sí no tiene la misma técnica que sus compañeros, pero es un jugador que ataca mucho los espacios. Lo que pasa es que si vos tenés 3 y la fallás en otro tipo de... Hoy porque ibas 4-0, pero en otro tipo de partido te puede pesar y mucho. Nico Williams no entró bien, se nota que no está bien del todo físicamente porque conducía la pelota a un ritmo muy lento, no metía ese cambio de ritmo o ese desequilibrio, tampoco mostró movilidad. El segundo tiempo no fue igual porque Arabia se adelantó un poco y esto provocó que España juegue mucho con los pases filtrados de los volantes, pero no tuvo la contundencia para hacer todavía más goles. Encima el cuarto gol llegó un gol en contra, que fue un centro de Alex Baena, le da con todo en el córner de Cucurella. Hay un rebote entre el arquero Alois, que había hecho un partidazo, de hecho para mí fue el mejor arquero de la primera fecha. Alois y el rebote con Tambatski, que se mete el gol en contra para el descuento, perdón, el descuento no, el cuarto gol de España. Si me confundo porque imagínate que me quedé dormido en el Japón-Túnez, que lo tuve que ver de vuelta. Me quedé 2 veces dormido en este partido y a la tercera ya no. Imagínate lo que es el Mundial, ¿no? Cómo queda de gaga uno. Pero después con los cambios, Fabián Ruiz entró bien al partido, se hicieron una maravilla. A mí que Menino también entró bien. El único que no me gustó de los que entró fue Nico Williams especialmente y un poco Ferran. Pero sobre todo Nico Williams, porque Ferran por lo menos generó movilidad, más allá de que el contexto se le dio. El problema de Ferran fue lo que sabemos que es, la definición. Pero Nico Williams casi que inexistente fue en el encuentro. Y Arabia nunca pudo encontrar la vuelta, nunca pudo poder contrarrestar, porque con la línea de 4 en la segunda mitad más adelantado tampoco pudo generar pases. Al Lauzari, el capitán, poco contacto con la pelota tuvo y no le tiró ningún desmarque ni el 9 al Braicam, ni tampoco con Cano en la segunda mitad pudo hacer mucho porque evidentemente ya tenía otro tipo de partido, otro tipo de control y no pudo tener esos momentos donde manejaba la pelota, donde tenía juego por dentro como contra Uruguay, sobre todo en la primera mitad, o peligro en la pelota parada, absolutamente nada. Casi no lo exigieron a Unai Simón y esto te marca la superioridad notable de España. Un primer tiempo brillante y un segundo tiempo, el cual fue más terrenal, aún así jugó bien en el segundo tiempo, pero lógicamente también con otro tipo de ritmo. Así que este es el análisis de España 4, Arabia 0. Difícil elegir una figura. Sé que muchos están diciendo Oyarzabal, alguno que otro la milla mal. Oyarzabal ha hecho un grandísimo partido, a mí me ha gustado mucho Rodri, Pedro Porro, Pedri y el propio Oyarzabal, diría los 4 para mí destacados. La Yamal también, pero para mí Yamal no fue figura del partido, para mí no. Y eso que tiene un potencial para hacerlo mucho más, pero repito, su estado físico se nota que no está al 100% y aún así le alcanza para ser recontra desequilibrante, porque si la Yamal va mejorando con los partidos por su estado físico, puede ser un punto importantísimo para soñar el Mundial para España. Así que, por favor, de la Fuente, te lo pido. Ya me hiciste calentar en el primer partido por la formación que pusiste. Por favor, de la Fuente, pon este equipo si querés soñar con la Copa del Mundo. Esto lo digo igual yo como amante de fútbol, que veo un equipo y veo el provecho que le puede sacar, por supuesto. Porque obviamente el técnico sabrá de estar adentro. Yo soy muy respetuoso siempre con los profesionales. Ustedes saben que yo respeto mucho al futbolista y a los entrenadores, porque obviamente ellos se dan cuenta de muchos detalles que los que estamos afuera no vemos, evidentemente. Vemos lo que pasa en la cancha, pero hay muchos detalles emocionales, físicos, de entrenamiento, de vestuario, que obviamente la gente que no está no sabe. Por eso a mí no me gusta opinar de un tema que no sé o de información que no tengo, porque eso provoca una fake news, una mentira, y ya vemos lo que pasó acá en Argentina con una fake news muy fea. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Pero por favor, de la Fuente, pon este equipo de vuelta, porque ahí sí España puede hacer un grandísimo mundial. Así que si querés comentar respecto de cómo viste este partido de España-Arabia, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.